Bienvenido, amado hermano, a Escuela Dominical. Una vez más estamos aquí para traer esta clase a ustedes para que sea de bendición, de edificación, y les agradezco una vez más porque ustedes están aquí en este día, otro día completamente bendecido por la misericordia de Dios, y para mí es un gusto, un placer poder estar aquí enfrente de ustedes para compartir la palabra del Señor en lo que nosotros conocemos que es Escuela Dominical. Y así como están los tiempos ahora, pues estamos utilizando estos métodos que son Facebook y YouTube para que la palabra del Señor todavía llegue y no perder, ¿verdad? Ese momento donde nosotros aprendíamos de la palabra del Señor a través de Escuela Dominical. Y antes de que comencemos, siempre les pido, hermanos, que elevemos una oración para que sea el Señor, el Espíritu Santo guiándonos, que es lo más importante, que sea Él ministrando esta palabra para que sea de edificación hacia nuestra vida y podamos atesorarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, únase juntamente conmigo para elevar esa oración. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por esta hermosa bendición, donde me permites, Señor, una vez más traer tu palabra a mis hermanos, Señor, a mis hermanas o a los oyentes que hoy, Señor, han preparado este momento para escuchar tu palabra. Te pido que nos bendigas, que nos guardes, Señor, de todo mal, y que esta palabra llegue no solamente a nuestra mente, Señor, sino que se atesore en nuestro corazón, que es lo más importante. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, Escuela Dominical va a comenzar y quiero que ahí donde ustedes están mantenga su Biblia abierta, que es muy importante, amén, que mantengamos nuestra palabra abierta, y quiero que usted repita conmigo, como siempre, esta es una clase, repita conmigo, el tema de esta mañana es el reino avanza. Una vez más, el tema es el reino avanza. Nuestra verdad central dice de la siguiente manera: la iglesia crece mediante el poder y la dirección del Espíritu Santo. Esa es la verdad central. Nuestro versículo clave, y mantenga su Biblia abierta, se encuentra en Hechos capítulo 9, su versículo 31, y dice de la siguiente manera: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Bueno, la semana pasada estuvimos estudiando ya lo que es la segunda unidad, que es la historia del Nuevo Testamento. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de el Mesías, quien es Jesucristo, y del plan que se cumplió, el plan de redención cumplido por el Padre a través de Jesucristo para redimir al ser humano que somos nosotros. Ahora podemos saber y hemos estudiado, ¿verdad?, cómo se ha venido cumpliendo ese plan. Y el plan de Dios para redimir al mundo se logró a través de ¿qué? De la muerte y resurrección de Cristo. Pero nuestro Señor Jesucristo, después de su ascenso, sabemos que después de la resurrección de Jesucristo, Él anduvo aproximadamente 40 días juntamente con sus discípulos, volviendo a recordar a las enseñanzas, y en ese tiempo también Él les había prometido el bautismo en el Espíritu Santo. Les había dicho, les había dado esa encomendación de que iban a recibir el Espíritu Santo. Ellos no sabían dónde, no sabían cuándo. Ellos solamente habían recibido una orden, que esperaran hasta recibir el Espíritu Santo. Entonces, después del ascenso, después de que Jesucristo ascendió hacia los cielos, fue ahí donde Él dejó a 11 líderes o a sus 11 discípulos en una congregación para continuar la evangelización del mundo entero. El libro de los Hechos relata la venida del Espíritu Santo para sellar a su iglesia, y continúa y describe la continuación de la expansión del evangelio. Como les explico, el libro de los Hechos es conocido más como la continuación de la historia de la iglesia. Vemos que ahí se describe el derramamiento del Espíritu Santo, algunas de las persecuciones, y de cómo la iglesia iba creciendo por medio de los apóstoles. Pero esta clase tiene algo muy importante, que esta clase habla del crecimiento de la iglesia de Cristo por medio del Espíritu Santo. Yo creo que eso deberíamos de tomar mucho en cuenta
que vamos a estudiar un poco sobre cómo la iglesia primitiva, como le llamamos nosotros, la primera iglesia, creció a pesar de la persecución que ellos habían estado pasando. Recordemos que durante ese tiempo la iglesia cristiana sufrió persecución de una manera tan terrible que pareciera, y si hubiéramos vivido en esa época, creo que hubiéramos pensado que esa iglesia se iba a acabar. Pero fue lo contrario, es cuando la iglesia más creció, cuando el evangelio más se expandió, de tal manera que ha llegado a casi todos los confines de la tierra. Pero algo muy importante es que la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés vino a sellar a su iglesia, a esta congregación, pero también continúa haciéndolo el día de hoy. Muchas veces creo que pensamos que el derramamiento del Espíritu Santo fue solamente algo del pasado y que solamente puede pasar una vez. No, el Espíritu Santo continúa en su trabajo. El Espíritu Santo continúa aquí y está dispuesto a hacer el trabajo, pero también nosotros debemos estar dispuestos a hacer el trabajo de Dios. En esta clase estaremos estudiando un poquito sobre lo que es el desarrollo del Espíritu Santo ya en la iglesia, digamos, cristiana, y de cómo se desarrolla este plan, digamos, de Dios para hacer la expansión del evangelio. Y quiero que toquemos el primer punto, que es los creyentes reciben el poder para testificar. ¿Por qué? Bueno, antes que nada quiero que entendamos que el Espíritu Santo tiene un papel muy importante en lo que es la dispersación del evangelio. Quiero que leamos en Lucas 24:29, que dice de la siguiente manera: mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Entonces le fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y decían unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las escrituras? Entonces, como continúa este capítulo, vemos que Jesucristo se apareció a sus discípulos y anduvo enseñando con ellos. Jesús les enseñó acerca del reino, acerca de también esperar el bautismo en el Espíritu Santo. Pero justo antes de su ascensión, Jesús les afirmó que el Espíritu Santo los investiría de poder a todos sus discípulos y a todos los que estuvieran congregados para ser testigos en todo el mundo. Quiero que notemos algo muy importante, que era sumamente necesario que este grupo de cristianos recibieran el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque como le describe, el Espíritu Santo es poder. Ahora, el Espíritu Santo iba a preparar a esta iglesia para poder soportar, antes que nada, la persecución que iba a venir hacia sus vidas, porque no era algo tan fácil que iba a llegar a sus vidas, sino que ellos iban a sufrir un momento sumamente difícil, la persecución de la iglesia primitiva. Entonces necesitaban el poder del Espíritu Santo para soportar. ¿Por qué? Porque en sus propias fuerzas ellos no iban a poder soportar semejante persecución, semejante mortandad, ¿verdad? A causa del evangelio. Entonces era prometido el Espíritu Santo para que ellos pudieran soportar y poder vencer y poder soportar y aguantar tremenda persecución que venía hacia sus vidas. Entonces la investidura del poder que los discípulos recibieron era también para testificar, y se implementó de inmediato cuando Pedro predicó a la multitud reunida. Vemos que hay un cambio también cuando el Espíritu Santo entra y se posesiona de nuestra vida. Hay un cambio diferente en nosotros, un cambio hacia un mejoramiento de nuestra vida. Un claro ejemplo para mí es el apóstol Pedro. Y todos conocemos que él, aún andando con Jesús, Pedro tenía ese carácter muy agresivo, muy intolerante, muy llevado. Incluso cuando arrestaron a nuestro Señor Jesucristo, Pedro reaccionó de una manera que posiblemente no hubiera reaccionado, sabiendo de que él andaba con el maestro, él había visto todo lo que el maestro había hecho.
escuchado, ¿verdad? Lo que Jesús le decía que iba a tener que ser sacrificado, pero Pedro en ese momento reaccionó en instinto de maldad y fue cuando le quitó la oreja a este soldado. Entonces vemos a un Pedro muy agresivo, pero más adelante cuando recibe el poder del Espíritu Santo vemos la transformación de Pedro. Ya no era aquel Pedro agresivo con un carácter rudo, con un carácter muy llevado por su instinto, no, sino que era un Pedro que con su primer predicación ganó más de, si no se me da, 3,000 o 5,000 almas. Imagínense, un Pedro transformado por el Espíritu Santo. Si Jesús hubiera dejado la tarea de la expansión del Evangelio sin el Espíritu Santo, entonces Pedro hubiera seguido siendo el mismo Pedro que fue aún en santo con Jesús. Era necesario que Pedro recibiera el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Para ser transformado completamente y su mente redireccionada para poder hacer la voluntad de Dios. Vemos que después del bautismo del Espíritu Santo, Pedro ya no fue el mismo Pedro. Ahora se cumplió lo que Jesús le había dicho cuando lo llamó por primera vez y le dijo: ven que yo te haré pescador de hombres. En el momento cuando Pedro escuchó esas palabras por primera vez, no entendió y dijo: ¿a qué te refieres? Pero cuando él predicó su primer sermón, llenado del Espíritu Santo, él comprendió al ver la multitud de almas que venían a los pies de Cristo. Y por eso quiero que enfaticemos que es importante la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Si tú y yo no queremos ser los mismos, es necesario ser bautizado por el Espíritu Santo. Si tú no lo pides, no lo vas a recibir. Comienza a pedirle. Imagínate cuántos hombres y cuántas mujeres fueron transformados por el poder del Espíritu Santo. Pedro es uno de los grandes ejemplos que sin el bautismo del Espíritu Santo, él era un hombre aún rudo, dejándose llevar por él mismo, pero después era un hombre que se convirtió en pescador de hombres, de almas para Cristo. El poder del Espíritu Santo trae grandes cambios a la vida del creyente, y vemos a un Pedro como era antes, a un Pedro que era después. Y como les repetí en la primera parte, cuando les dije que era necesario también el Espíritu Santo transforma la vida del ser humano, y es necesario que eso también llegue a nuestra vida, ¿verdad? Y dos, la iglesia primitiva necesitaba el poder del Espíritu Santo para poder sobrellevar la persecución. Así como las pruebas nos ayudan a crecer espiritualmente, aunque no nos gustan, aunque nos duelen, aunque nos lastiman, aunque sentimos que nos ahogamos, pero son necesarias. ¿Por qué? Porque sin pruebas nosotros a veces no buscamos a Dios. Sin pruebas a veces nos conformamos en el lugar en el que estamos. ¿Por qué? Porque lo sentimos cómodo, nos sentimos que ya no necesitamos más, y a veces como que dejamos de buscar a Dios con tanta perseverancia y nos olvidamos, digamos, de crecer espiritualmente. Entonces, esta iglesia había recibido el Espíritu Santo, pero quiero que recordemos lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 8, que dice de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero mire lo que continúa y dice: y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y agrega la última parte que dice: y hasta lo último de la tierra. Y aquí lo que nosotros debemos de agarrar y entender lo que dice esta palabra es que después de la llenura del Espíritu Santo, ellos serían testigos. Y cuando dice testigos es que ellos iban a expandir el Evangelio. Pero no solamente lo deja con 3 ciudades, que es Jerusalén, Judea y Samaria, no, sino que la última parte dice hasta lo último de la tierra. Entonces, después del derramamiento del Espíritu Santo, es probable que esta iglesia tal vez quedó cómoda y solamente le hablaban a ciertas personas del Evangelio. Entonces el Evangelio iba a quedar estancado en la misma área. Pero como había una promesa que dice: me seréis testigos hasta lo último de la tierra, era necesario expandir el Evangelio y
expander, digamos, hacer que los creyentes salieran de su lugar para poder hablar el evangelio a las demás personas. Así como las pruebas y las luchas a nosotros nos provocan buscar a Dios, porque usted, aunque me diga, no hermana, yo siempre busco a Dios, no, siempre hay un motivo. Cuando pasamos una lucha o una prueba, buscamos a Dios más, sí o sí. Puede ser de que usted diga, no hermana, no es cierto, pero sí es cierto. Tenemos una enfermedad, una lucha, una prueba, una angustia, algo nos motiva a orar, a buscar a Dios, buscar su presencia. ¿Por qué? Porque estamos necesitados. Entonces las pruebas nos ayudan a crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque nos recuerda a quién debemos acudir. Asimismo, la oposición y la persecución resultaron en el crecimiento de la iglesia. Suena completamente ilógico, pero fue cierto. ¿Por qué? Porque la persecución hacía que los cristianos se esparcieran y se fueran a diferentes lugares, a diferentes tierras, y a donde iban hablando del evangelio. Entonces, la persecución fue parte de este plan para poder expandir el evangelio. Y muchos, digamos, de los apóstoles sufrieron, digamos, grandes persecuciones. Los cristianos sufrieron de una manera tremenda, que creo que ninguno de nosotros hoy en día pudiéramos sobrepasar lo que estos hombres y estas mujeres hicieron. Entonces, los apóstoles fueron azotados, intimidados, castigados para callar el evangelio. Ya no querían. Y quiero que leamos en Hechos capítulo 5, del versículo 40 en adelante, que dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y ahí como que pareciera ilógico, porque ellos les acababan de azotar, les acababan de lastimar y de intimidar, a decirles cállense, dejen de predicar. Y lo que ellos hicieron fue lo contrario. En vez de ellos de ir a esconderse, como creo que muchos de nosotros haríamos hoy en día, ellos en vez de esconderse, en vez de callar, en vez de cesar la predicación, fue cuando más lo hicieron. Y como dice, y todos los días, o sea, si lo hacían de vez en cuando, no. Ellos tomaron y dijeron, no. Todos los días comenzaron a enseñar y a predicar en el nombre de Cristo. Entonces, creo que nosotros debemos de aprender de los apóstoles. Usted y yo no estamos sufriendo ninguna persecución como lo sufren nuestros hermanos en Cristo en otros países, como es tal vez la China, Corea del Norte, del Sur, India, África, todos lugares así donde no pueden predicar el evangelio. Personas que literalmente están pasando persecución, pero son las personas que más están hablando del evangelio, mientras nosotros, yo puedo hablar de mí misma, nosotros que tenemos toda la comodidad, no queremos hacerlo, no queremos hablar del evangelio. No queremos, sentimos cómodos, solo nos conformamos con ir a la iglesia, con regresar a mi casa, con tal vez hablarle a mi vecino. No, hermanos, Dios nos está llamando a expandir el evangelio. Y yo desde hace tiempo, desde cuando comenzó la pandemia, comencé a subir videos en YouTube y Facebook. ¿Por qué? Porque Dios había hablado a mi vida de que tenía que usar estos métodos para expandir el evangelio. Tal vez yo no voy a salir a la calle a predicar como mis hermanos hacen. Aquí en la iglesia también lo hacen, salen a evangelizar y a predicar en las calles, y me alegro por ello, porque es lo que a nosotros nos falta. Las iglesias que son perseguidas son las que más crecen, mientras las que están cómodas, las que no pasan persecución, son las que menos lo hacen. Dios nos está llamando a cumplir con la gran comisión de expandir el evangelio. El sufrimiento que esta iglesia sufrió expandió el evangelio. Era necesario salir de la comodidad para expandirse, para que el evangelio fuera predicado. Y mire lo que dice Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como mujeres. ¿Por qué? Porque los cristianos predicaban aún en su adversidad.
aún sabiendo en esos tiempos, y eran llevados a los coliseos romanos, eran llevados a ser comidos, donde ellos literalmente, el ser humano tenía que pelear contra leones que habían sido, que no habían comido por días, y ellos tenían que pelear por causa del evangelio, cosa que nosotros no afrontamos hoy. Pero el Señor nos está llamando a predicar su palabra. Tal vez tú tienes esa inquietud de decir, no, yo quiero predicar, pues hazlo. A veces creemos solo predicar en un altar, solo predicar en las iglesias, ser un evangelista. No, comencemos en las calles, comencemos en las tiendas, comencemos con nuestra familia, con nuestros vecinos, expandiendo el evangelio. Esa iglesia sufría gran persecución, pero no los detuvo, al contrario, cada día aumentaban los que eran, los que aceptaban a Cristo. Y para mí un ejemplo fue el primer mártir, que fue Esteban, un gran hombre que no le importaba, sino que seguía predicando, y sus últimos momentos fue cuando él fue apedreado a los pies de Saulo, quien más adelante Dios lo utilizó para convertirse en el gran apóstol Pablo, uno de los grandes perseguidores, ahora uno de los grandes predicadores de la palabra del Señor. Esteban fue el primer mártir de la iglesia primitiva, pero no le importó, fue apedreado, pero él vio la misma gloria del Señor. Muchos cristianos murieron por causa del evangelio, pero fue una iglesia poderosa. Pareciera completamente ilógico. Ellos veían grandes prodigios. Esteban hacía señales, hacía prodigios. ¿Por qué? Porque estaba capacitado con el poder del Espíritu Santo, cosa que ahora en día es raro que se vea. Muchos podemos predicar, muchos podemos enseñar, pero nos falta el Espíritu Santo en nuestra vida para poder hacer lo que esta iglesia hacía. Esta iglesia predicaba, pero se veían las señales y prodigios. ¿Por qué? Porque estaban llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros predicamos y damos la palabra, pero nos falta aún el Espíritu Santo. Pidamos, ahora en día sometámonos, nos falta pagar el precio para recibir. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos. Los que hemos cambiado hemos sido nosotros. El plan de Dios es y siempre ha sido y será que el evangelio llegue a toda criatura. Y no es solamente para los judíos, sino que también el evangelio es para los gentiles. Hechos 1:8 debe ser nuestro modelo para el crecimiento de nuestra iglesia. Nosotros creo que cada iglesia tiene metas de crecer como iglesia, pero este debe de ser, como yo le puedo decir, este debe de ser nuestro modelo de crecimiento. Usted quiere preguntarse, ¿cómo puede crecer en la iglesia? ¿Cómo podemos crecer en la iglesia? Hechos 1:8, recibiendo el poder del Espíritu Santo para poder ser testigos hasta los confines de la tierra, predicando el evangelio. Los apóstoles predicaban y hacían señales y prodigios hechos por el Espíritu Santo, el cual daba testimonio de la palabra. Dios quiere hacer eso mismo hoy en día y quiere que la iglesia esté llena del poder del Espíritu Santo, cosa que muchas veces nos hace falta. Y en esta clase Dios nos está hablando y nos dice a nosotros como creyentes, como iglesia, pidan Espíritu Santo para poder hablarle a las almas perdidas. El tiempo se acorta, los días son malos y Dios quiere que nosotros nos llenemos del poder del Espíritu Santo. Dios todavía se está moviendo, y con esto quiero concluir lo que es la clase. Dios todavía se está moviendo en estos tiempos para traer a los perdidos a su camino. No le dejemos todo a Dios. Dios mío, tú te vas a encargar, Padre Celestial, de traer a todos los perdidos a mi iglesia, pero yo solamente voy a estar aquí esperándolos. No. ¿Dónde está el trabajo? El trabajo que hizo la iglesia primitiva. Ellos tuvieron que pasar persecución, pero en todo el camino, cuando iban corriendo, iban predicando el evangelio, llenos del poder de Dios. Eso mismo quiere Dios en estos días, que nosotros hagamos el trabajo que nos corresponde de predicar el evangelio. El Espíritu Santo aún está dispuesto a capacitar vidas, a capacitar personas y hacer lo mismo, milagros y señales y prodigios que hacían antes. Pero ¿qué es el problema? Nosotros somos los que no hemos querido. Hemos dejado eso, es muy importante. Dios sigue obrando en el mundo. Dios sigue llamando a la humanidad. Pero Dios quiere que la iglesia
acepte su llamado. Y usted dijo que somos parte de la iglesia de Cristo. Ese es nuestro llamado. Tal vez tú te estás preguntando, pero yo no sé cuál es el propósito de estar en una iglesia, Señor. Y tal vez tú estás orando y te preguntas, Señor, ¿cuál es mi trabajo? Ponme un trabajo, Señor. Quiero trabajar para tu obra, no sé cantar, Señor, no sé cómo, no puedo barrer, no me gusta cocinar, pero ¿qué puedo hacer, Señor? No puedo enseñar tu palabra, pero ¿qué puedo hacer? Hablarle a las almas perdidas. Ese es nuestro llamado como iglesia, a alcanzar los confines de la tierra. Ese es nuestro trabajo y siempre será nuestro trabajo como iglesia en Cristo Jesús. Y para concluir, quiero leer estos últimos versículos. Hechos capítulo 13, versículo 47 dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Una vez más se lo voy a leer y con esto quiero cerrar lo que es ya la clase de escuela dominical de este día. Y quiero que haga este versículo suyo, que Dios nos dice en esta clase: porque así nos ha mandado el Señor diciendo. Escucha bien lo que Dios nos dice tanto a ti y a mí. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Con esto concluyo lo que es la clase de escuela dominical. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y nos veremos hasta la próxima.